Sin duda alguna, no ha habido mayor momento sobre la faz de la tierra en que los hombres estén más temerosos por causa de las cosas que están aconteciendo. Por un escenario mundial en donde el denominador común es la tristeza, es el miedo, es la inseguridad. En medio pues de este escenario, las almas, las personas se preguntan qué papel juega Dios en todo esto. ¿Qué hace Dios por mí? Hoy quiero llevarte un mensaje titulado La obra salvadora de Cristo. Voy a estar mencionando algunos pasos o algunos hechos que Dios ha realizado en la historia humana para conducirte hacia esa seguridad que tú estás buscando, hacia una eternidad en su propia presencia, en un mundo mejor. El Señor Jesucristo dijo allá en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es un Salvador. Qué bendecidas fueron aquellas personas allá en el año 1976, allá en Rusia. Aconteció algo, hubo un hecho que después salió a la luz y fue publicado en muchos periódicos de aquella época. Cuando un autobús cargado con muchas personas se precipitó a una represa a 15 metros de profundidad, y era una represa pues que estaba abandonada, estaba pues en consecuencia contaminada, había limo en esa represa y había oscuridad. No era posible hacer un buen buceo en esas condiciones. Y se escuchó el estruendo cuando este autobús cayó pues a esas aguas. Pero por la misericordia de Dios había un joven atleta que fue como seleccionado por Dios para hacer el mayor y mejor trabajo que él podía hacer en toda su vida. El joven Shabas Karapetyan estaba entrenando, estaba haciendo un trote, ya estaba al final de su corrida, él estaba corriendo con su hermano cuando él presenció aquel acontecimiento. ¿Quién era este joven? ¿Qué perfil tenía este joven para hacer esa gran tarea que era en el momento para socorrer a aquellas personas que estaban dentro de aquel autobús que se precipitó en las profundidades de aquella represa? Este joven era el campeón mundial de aquel entonces. Ya había sido campeón mundial varias veces. Y de manera de que era la persona con mejores condiciones físicas para hacer un trabajo de rescate como este. Dice la historia que usted puede procurarlo en internet e investigar estos hechos. Él se sumergió, no lo pensó dos veces, no tenía mucho tiempo para tomar una decisión. Y este joven tuvo que hacer varias inmersiones para sacar a 20 personas. Y dice la historia que para poder acceder al autobús, él tuvo que romper la ventana trasera. Este hecho le costó que sus piernas se desgarraran y él estaba botando pues sangre debajo de las aguas, pero él solamente tenía su interés en salvar, en rescatar a aquellas personas. Gloria a Dios, porque tuvo bastante éxito, pero al final de este rescate, de esta hazaña, él se desmayó y posteriormente él estuvo recluido en un hospital por más de un mes, recuperándose de una infección muy fuerte y de una gran pulmonía que acabó con su carrera deportiva. Esa fue una gran obra de rescate que hizo allí este joven armeniano que hizo vida en Rusia, llamado Shabas Karapetyan. Pero hoy queremos es ocuparnos de la obra salvadora de Cristo. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Y quiero decirte que ha hecho grandes cosas. Primeramente, el Señor Jesús declaró allí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Un plan de Dios. Hay un plan. Y ese plan comenzó por la encarnación de Cristo. Dice Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel significa en hebreo Dios con nosotros. Ahí dio el primer paso nuestro buen Padre Celestial, el Dios creador de todas las cosas, para procurar nuestra salvación. El Hijo de Dios se hizo carne a través de la encarnación. Otro gran paso que dio nuestro Señor Jesucristo en la historia fueron sus obras. Exhibir todas las señales, las credenciales de que realmente Él era el Hijo de Dios. Ningún hombre sobre la tierra ha podido hacer las cosas que el Señor hacía. El Señor sanó a cualquier cantidad de enfermos, todo tipo de enfermedad. Nada se le escapó. El Señor Jesucristo también resucitó muertos. El Señor Jesucristo caminó sobre las aguas y calmaba las tempestades. El Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Y son tantas señales que hizo nuestro Señor Jesucristo, fueron tantas sus obras que Juan dice hacia el final de su capítulo que es difícil escribir tantas cosas que el Señor hizo en un libro. Esas obras son las que Él le decía a los fariseos, mis obras dan testimonio de mí. Aleluya. Y el Señor también dio otro paso estando en la tierra, más allá de sus obras, también ejerció un gran ministerio a través de la palabra, bien sea a través del género de la predicación. Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Él fue pues el primer predicador de su propio evangelio. El evangelio es el mensaje que lo presenta a él como el Salvador. Aleluya. El Señor pues a menudo recorría ciudades y aldeas predicando. Pero el Señor Jesucristo también ejerció un gran papel de la palabra a través de la educación cristiana, a través de la enseñanza. Y por si fuera poco, nuestro Señor Jesucristo excedió, aventajó a cualquier maestro griego de la época por sus condiciones excepcionales para ilustrar una idea, un principio. Fueron muchas las parábolas del Señor. Allí tenemos el Sermón del Monte y fue pues a través de ese ministerio que Él dejó las bases para la gran comisión. El haber constituido la gran comisión, ese grupo de los 12 apóstoles para continuar con el ministerio de Jesús en la tierra, fue una estrategia para que en el día de hoy usted y yo pudiéramos ser creyentes. Allá en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, el Señor pues les encarga, delega en los apóstoles la responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Allí el Señor los desafió a enseñar las cosas que Él les había enseñado a ellos y le prometió que los iba a acompañar hasta el fin del mundo. El Señor pues hizo grandes cosas. No solamente la encarnación, no solo que fue necesaria, no solamente las obras que fueron sus credenciales, no solamente haber constituido esta brigada de salvación llamada la Gran Comisión, sino que el Señor tuvo que experimentar la muerte. Ese es uno de los pasos que el Señor dio. Él tuvo que descender al hoyo, el que rescata del hoyo tu vida, como declara el Salmo 103. Aquel que vivía en la eternidad, que compartía su gloria con su Padre, rodeado de ángeles, tuvo que experimentar, siendo eterno, siendo inmortal, experimentar la muerte. Y no solamente experimentar la muerte, sino llevar sobre su naturaleza santa aquel que no era pecado, fue hecho pecado por nosotros. Eso fue su lucha en el Getsemaní. Porque no era fácil para aquel que era sin pecado
hacer el papel de el Cordero de Dios. Su muerte fue un gran paso que el Señor dio para salvarnos. Él dijo allá tenemos esa enseñanza, esa declaración de Él asoma en varias ocasiones a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén para ser crucificado, para morir por nosotros. Pero ellos no entendían ese mensaje. Y Él le decía de que si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Recordemos que las personas que iban a ser crucificadas eran acostadas sobre ese madero, sobre esa cruz en la tierra, y luego era levantada la cruz y metida en un hoyo. Ellos quedaban pendurados allí en esa cruz, quedaban erguidos. Pero Él dice, a todos atraeré a mí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregó a su Hijo por ti. Él hizo, no es que sea fácil el plan de Dios, sino que lo más difícil fue haber entregado a su Hijo para salvarte a ti, para salvar a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que cree en su preciosa sangre como ese recurso bendito de Dios para limpiar nuestras almas de nuestros pecados. Pero Él dio un gran paso más. No era útil al mundo un hombre que muriese y quedara en su tumba. Nuestro Salvador tenía que resucitar. Y Él me había dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. El Señor dijo también en cierta ocasión a los fariseos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Nadie ha podido declarar en la humanidad, ningún filósofo, ninguna figura pública, tales palabras. Un desafío a la propia muerte. Él sabía que al final ellos, los religiosos de aquella época, lo iban a llevar a la cruz. Pero se adelantó diciéndoles, destruid este templo, haciendo referencia a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Ese Salvador está vivo. Ese Salvador ascendió a los cielos. Es otro paso que dio nuestro Señor Jesucristo. Allá fue exaltado por el Dios Padre. Allá en los cielos el Señor intercede por ti y por mí, porque dijo allá en Romanos 8:34 el apóstol Pablo, que estando a la diestra de Dios intercede por nosotros. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Se lo declaró Él a aquel joven llamado Timoteo. Entonces nuestro Salvador resucitado, ahí dio ese paso, también ascendió a los cielos, otro paso. Y desde allá intercede por nosotros. Pero hay algo más, hay un paso importantísimo que dio el Señor en ese camino para llevarnos a puerto seguro. Y es el derramamiento del Espíritu Santo. Y Él dice allá en el Evangelio de Juan capítulo 14, Él declara allí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor hizo esa promesa. Ese Espíritu Santo, Él te convierte en hijo de Dios literalmente. Él se funde con tu espíritu y tu naturaleza ahora es llamada hijo de Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido hechos herederos de un mundo mejor que Dios tiene para sus hijos. Hay una herencia incorruptible en los cielos a la cual hemos sido llamados. Y el Señor Jesucristo se lo recordó allá en el libro de los Hechos capítulo 26. Se lo recordó al apóstol Pablo. Dile a ellos que en mí tienen perdón de los pecados y tienen una herencia. Pero este Señor Jesucristo también promete dar el próximo paso. Y el próximo paso es su venida. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. ¿Qué va a hacer el Señor cuando venga? Va a resucitar a los muertos, aquellos
que creyeron en él. ¿Qué va a hacer el Señor cuando venga? Va a hacer justicia conforme declara Isaías 32, que hay un rey cuyo reino sería eterno y haría justicia a todos los justos. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a reclamar su autoridad sobre todas las naciones de la tierra, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. He aquí pues la declaración de estos 10 pasos que el Señor Jesucristo dio en la historia para salvarte, para llevarte a un mundo mejor, a puerto seguro, para que no tengamos esa incertidumbre, pensando en esos momentos, en esas lagunas mentales, en medio de las aflicciones. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Ha hecho muchas cosas. Ahora el Señor está esperando. El Señor demanda de los moradores de la tierra arrepentimiento de sus pecados y fe en su Hijo Jesucristo, en esa sangre que se derramó por nosotros. Ahora, cuando se aproxima pues la Semana Santa, preparemos nuestros corazones, hagamos de nuestro corazón un altar para que aquel que nació en el pesebre nazca en nuestras vidas, nos transforme y podamos ser hijos de Dios. Y lo que ya hemos dado ese paso y que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, compartamos esta esperanza con aquellos que no le conocen. Que Dios les bendiga.